Mi esposo me dijo que teníamos que irnos del baby shower de mi mejor amiga urgentemente. Cuando reveló la razón, entré en pánico. Debería haber notado que algo estaba mal. He repasado ese día en mi cabeza tantas veces, tratando de identificar el momento exacto en que todo cambió. Pero la verdad es que no se sintió como el comienzo de algo. Se sintió hermoso. Era una tarde cálida de sábado. Estaba embarazada de 32 semanas, lo suficientemente grande para sentirme como una casa, pero no tan grande que necesitara ayuda para levantarme de las sillas. El tipo de día donde sales resplandeciente en cada foto, incluso si tienes los pies hinchados. Mi mejor amiga había planeado todo, su baby shower. Pero como estábamos esperando bebés con solo semanas de diferencia, había insistido en que sería una celebración para ambas. 2 barrigas, una fiesta, decía en la invitación. Me reí cuando la leí. No nos habíamos visto en unas semanas, lo cual era raro. Dijo que había estado cansada, luego se resfrió, luego tuvo un susto en la clínica, pero todo salió bien. No la presioné. Sabía lo que el embarazo podía hacerle a tu horario, tu estado de ánimo, tu cuerpo. Pensé que nos pondríamos al día en la fiesta. Me daría uno de sus famosos abrazos largos. Tal vez lloraría un poco. Luego nos sentaríamos y compararíamos los tobillos hinchados como siempre bromeábamos que haríamos. La fiesta era en su casa, una modesta casa de 2 pisos que había comprado un año antes, decorada con pasteles y farolitos de papel y pequeños mamelucos blancos colgados en cordel a través del patio. Parecía algo salido de una revista. Abrió la puerta con una sonrisa amplia, brazos extendidos. «¡Ahí estás! ¡Te ves increíble!», dijo, abrazándome suavemente. La abracé de vuelta. Su barriga tocó la mía, o al menos eso pensé. Nos reímos de lo incómodo que era. Olía a lavanda y galletas de limón. «¿Dónde está él?», preguntó, mirando detrás de mí. Me volteé. Mi esposo estaba unos pasos atrás, cargando una caja envuelta y una bolsa reutilizable llena de toallitas y biberones. «Ahí», dije. Mi carriola humana. Se rió de nuevo y lo saludó con la mano. Él ofreció una sonrisa educada. No su sonrisa habitual. Era médico. Medicina interna, pero tenía una intuición silenciosa sobre las personas. Nunca decía mucho a menos que algo estuviera mal. Recuerdo haber pensado que se veía cansado. Adentro, la casa estaba llena de música suave y un murmullo bajo de voces. Todo estaba coordinado por colores, rosas y verdes y dorados suaves. En la isla de la cocina había sándwiches de pepino, fruta cortada, cupcakes con forma de pequeñas cunas. Un pastel con glaseado blanco decía «¡Casi llegamos!» en escritura cursiva. Realmente se había superado a sí misma. «¿Necesitas sentarte?», preguntó, señalando un sillón grande. «Estoy bien», dije. Pero me senté de todos modos. Se sentó en un taburete cerca, sosteniendo un frasco de limonada. La gente fue llegando poco a poco. Amigas mutuas, compañeras de trabajo, un par de sus primas. Nadie que no reconociera. Sonreí a través de pequeñas conversaciones. Respondí todas las preguntas usuales sobre antojos y patadas y lo que pensaba que sería el parto. La miraba a menudo. Sonreía cuando la gente le preguntaba sobre su bebé, se tocaba la barriga como un reloj, se reía en todos los momentos correctos. Pero no caminaba como pato, no como yo. Sus pies no estaban hinchados. Sus dedos se veían normales. Su respiración no era superficial. Lo descarté. No fue hasta que se levantó para saludar a alguien nuevo que mi esposo se inclinó y susurró. «Necesitamos irnos pronto». Parpadeé. «¿Por qué?». «Te explicaré después». Así era como siempre hablaba cuando algo serio estaba pasando. Calmado, deliberado, corto. Pero lo descarté. «¿Podemos quedarnos hasta después de que corte el pastel?». Su mandíbula se tensó. 15 minutos, luego nos vamos. Lo miré, escudriñando su rostro. No se veía enojado. Se veía alerta. Me disculpé para ir al baño y traté de sacudir la tensión de mis hombros. Tal vez estaba cansado. Tal vez algo del trabajo lo había seguido a casa. Me eché agua en la cara y regresé justo a tiempo para verla rechazando un abrazo de una de sus tías. «¡Cuidado!», dijo, riendo nerviosamente. «Me siento súper sensible hoy». Se alejó cuando la mano de la tía se acercó a su barriga. No de manera grosera, solo lo suficiente. Se registró en algún lugar del fondo de mi mente, pero no lo cuestioné. Siempre odió que la gente la tocara. El pastel fue cortado. Los regalos abiertos. Lloró cuando vio el mío. Una manta rosa suave que había tejido a mano durante los últimos 3 meses. «Me encanta», dijo sosteniéndola contra su pecho. «Dormirá en esto todas las noches, lo juro». Sonreí. Tenía lágrimas en los ojos.
Luego, casi como si fuera una señal, mi esposo se levantó. «Nos vamos», dijo, su voz baja pero firme. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Ya?» «Tengo un seguimiento de paciente», mintió. Sabía que era mentira. No estaba de guardia. Me levanté de todos modos. Mis piernas se sintieron inestables, como si de repente estuviera hecha de papel. La abracé para despedirme. Me apretó fuerte, su voz suave en mi oído. «Me alegra tanto que hayas venido. Hagamos una noche de películas pronto. Solo nosotras». Asentí, pero algo en mi estómago se retorció. Mientras caminábamos al auto, podía sentirlo acumulándose. El miedo frío y silencioso que solo viene cuando alguien más sabe algo que tú no sabes. Nos subimos. Encendió el motor. Por un momento, el único sonido fue el suave clic del aire acondicionado encendiéndose. Luego me miró. «Ella no está embarazada», dijo sin rodeos. Mi corazón se detuvo. «¿Qué? Está fingiendo». Lo miré fijamente. Mi pulso comenzó a rugir en mis oídos. «Eso es una locura. Te lo estoy diciendo como médico», dijo. «No hay embarazo. Sin hinchazón. Sin cambio en el centro de gravedad. Sin cambio en la marcha. Sin cambios vasculares en su cara. Su respiración no está restringida». Y se encogió cuando alguien tocó su barriga. Tragué saliva con dificultad. «Eso no significa...» «He visto esto antes». Salió del camino de entrada. «En la residencia», continuó. «Hubo un caso. Una mujer llegó inconsciente. Afirmó que estaba de 36 semanas. No había bebé. Había usado una barriga de silicona. Resultó que había perdido un embarazo 2 años antes. Nunca le dijo a nadie. Comenzó a seguir el embarazo de otra persona. Se convenció de que debía ser suyo. El aire se sintió más delgado de repente. Mi garganta se cerró. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo», me interrumpió suavemente, «que necesitas tener cuidado». Miré hacia abajo a mi barriga. Mi hija se movió debajo de mi mano, solo una vez, como un tic, como si supiera algo que yo no sabía. «¿Crees que me está observando?» No respondió. No necesitaba hacerlo. Miré por la ventana del pasajero en silencio, observando el borrón de árboles y caminos de entrada mientras pasábamos. Mi esposo mantuvo sus ojos en el camino, ambas manos firmes en el volante, pero podía sentir la tensión en él. No ira. Algo más silencioso. Enfocado. Estaba haciendo los cálculos mentales en su cabeza, probablemente repasando cada segundo de las últimas 2 horas. Tragué saliva con dificultad. «¿Realmente crees que está... mintiendo? ¿Que está fingiendo estar embarazada?» «Creo que es posible», dijo. «Más que posible». No respondí, porque no quería creerlo. Se sentía demasiado grande, demasiado complicado. Esta era la chica que me sostuvo el cabello mientras vomitaba en el primer trimestre. La que apareció en mi puerta con rodajas de mango y leche de almendra cuando dije que no podía retener nada. Lloró cuando le dije que iba a tener una niña. «Es mi mejor amiga», susurré. Me miró brevemente. «Lo sé. Eso es lo que lo hace tan peligroso». Me recosté en mi asiento y puse mi mano en mi estómago, necesitando el contacto, necesitando el recordatorio de algo real. Mi hija se movió de nuevo, solo un pequeño aleteo, pero me tranquilizó. Cerré los ojos y traté de respirar a través de los pensamientos que se amontonaban. «Dijo que tuvo un susto hace unas semanas», dije después de un rato. «Por eso se perdió la cena», asintió. «¿Y dijo qué tipo de susto?» «Solo... sangrado, creo». «¿Dijo qué hospital?» «No». «¿Alguna vez viste fotos de ultrasonido?» Fruncí el ceño, tratando de recordar. Había visto una vez. Me la había enviado por mensaje temprano, pero era borrosa y genérica. Podría haber sido de cualquiera. En ese momento no lo cuestioné. Solo estaba emocionada de que estuviéramos pasando por esto juntas. Y ahora no estaba segura. Siempre preguntaba sobre mis citas, dije lentamente, cada vez, como un reloj. No respondió. Y cuando le contaba decía cosas como, «Estoy una semana adelante de ti», o «Eso me pasó a mí también». Pensé que era solo experiencia compartida. Exhaló, lento y silencioso. Las personas en su estado mental imitan lo que ven, se vuelven expertas en patrones, siguen las rutinas, los antojos, las fechas de parto, copian todo porque no lo están viviendo, lo están estudiando. Me volteé para mirarlo. ¿Estás diciendo que está obsesionada conmigo? Estoy diciendo que está emocionalmente inestable. Eso no la hace automáticamente peligrosa, pero podría serlo. Sí. La palabra se asentó entre nosotros como humo. Traté de imaginarla ahora, de vuelta en la casa,
todavía sonriendo, todavía flotando a través de su shower perfecto. Había llorado cuando abrió la manta rosa que hice. La sostuvo contra su pecho como si significara algo. Tal vez sí. Tal vez significaba más de lo que me daba cuenta. Siempre pregunta si estoy sola, dije de repente. ¿Qué? Cuando envía mensajes. Dice cosas como ¿estás sola? O ¿está él en casa? Pensé que solo estaba siendo considerada. Apretó el volante más fuerte. Y cuando le dije que estaba eligiendo un centro de partos en lugar de un hospital, siguió preguntando sobre protocolos, sobre quién estaría permitido en la habitación, sobre medicamentos para el dolor y qué tan rápido respondía el personal. Esa no es curiosidad normal, dijo. Es alguien planeando. Se me cortó la respiración. Me pidió mi plan de parto, susurré. Dijo que quería comparar. Le envié el mío. No respondió. Por supuesto que no. Cerré los ojos. Era como repasar una conversación de un sueño y darse cuenta de que había sido una pesadilla todo el tiempo. Pensé en una noche en particular, hace semanas. Vino tarde. Dijo que acababa de salir de terapia y no quería irse a casa todavía. La dejé entrar. Trajo sopa. Estaba demasiado cansada para comer, pero insistió. La revolvió para mí. Puso una manta sobre mis piernas mientras me sentaba en el sofá. Me quedé dormida antes de terminar el tazón. Cuando desperté, se había ido. El tazón estaba enjuagado. Las luces estaban apagadas. Recuerdo haber pensado lo amable que era eso. Ahora me preguntaba cuánto tiempo se quedó después de que me dormí, si caminó por la casa, si se paró al pie de mi cama. Sacudí la cabeza fuertemente. No ha hecho nada para lastimarme, dije en voz alta. Tal vez a él, tal vez a mí misma. Todavía no. Me encogí. Pero no esperamos a esa parte. Continuó. Tomamos distancia. Dejamos de darle información. Nos encerramos. ¿Deberíamos confrontarla? No, dijo inmediatamente. Eso podría escalarlo, especialmente si cree que no está haciendo nada malo. Asentí lentamente. Siempre me dijo que tenía un nombre elegido, dije. Pero nunca me dijo cuál era. Solo dijo que no quería traer mala suerte. Eso es lo que dice la gente cuando no tiene uno. Apoyé mi cabeza contra la ventana y observé el cielo oscurecerse mientras doblábamos hacia nuestra calle. Tenía razón. Ella sabía todo sobre mi bebé. Su nombre, su fecha de parto, mis miedos, mi rutina, dónde guardábamos la llave de repuesto, qué medicamentos me permitían tomar, mis alergias, mi plan de parto, todo. Y yo no sabía lo más mínimo sobre el suyo, porque no había nada que saber. Esa realización no llegó como un trueno. Se asentó lentamente, como niebla filtrándose en una habitación que pensé estaba sellada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mucho después de que él se durmiera, una mano descansando en mi estómago, la otra aferrándose a mi teléfono como si pudiera proporcionar algún tipo de respuesta, o prueba, o claridad. No encontré nada de eso. Lo que encontré fue un álbum digital de patrones que no había notado antes. Comencé con su feed. Siempre había tenido una estética limpia, neutros, rosas suaves, espontáneas que parecían accidentales, pero claramente no lo eran. Me desplacé hacia abajo, meses atrás, hasta cuando anunció por primera vez su embarazo. Una selfie en el espejo. Solo ella, de perfil, una mano acunando una barriga modesta. El pie de foto era vago. El amor crece aquí. No había etiquetas, no había ubicación, no había nombre de doctor, no había ultrasonido. No lo había cuestionado entonces. Me había dicho personalmente solo unos días antes de publicarlo. Ya tenía 10 semanas, apenas mostrándose, cuando me llamó llorando y dijo que tenía noticias. Recuerdo sostener el teléfono en una mano y una galleta salada en la otra, riendo y llorando al mismo tiempo. Estaremos embarazadas juntas, dijo. Las criaremos lado a lado. Esa llamada se había sentido como un regalo. Ahora se sentía como algo completamente diferente. Mientras seguía desplazándome, noté algo que no había registrado en ese momento. Sus publicaciones siempre eran sobre el embarazo, pero nunca sobre un proceso de embarazo. Publicaba actualizaciones de barriga, pero nunca fotos de ultrasonido. Hablaba sobre patadas, pero nunca sobre citas. Nunca mencionaba el nombre de un doctor. Nunca mencionaba antojos o insomnio o dolor de espalda. No había planeación de baby shower, hasta que lo mencionó hace semanas. Y luego lo encontré. El vacío. Hubo un periodo, hace unos 5 meses, donde no publicó durante semanas. Simplemente se detuvo en seco. No hay historias. No hay pies de foto. Nada. Antes de eso,
Había habido algo de emoción, algunas publicaciones de ropa de maternidad, una foto de una esterilla de yoga prenatal. Luego, silencio. Hice clic en nuestros mensajes de alrededor de esa misma época. No había ninguno. Le había enviado mensajes unas cuantas veces, preguntando cómo estaba. Respondía tarde, diciendo que estaba cansada, lidiando con migrañas, descansando sin conexión. Recordaba preocuparme un poco, pero estaba tan nauseabunda en ese momento que no la presioné. Apenas tenía energía para ducharme. Luego, unas 6 semanas después, estaba de vuelta. Pero algo había cambiado. Las fotos se volvieron diferentes. Mismo estilo, mismos filtros, misma iluminación suave, pero ahora su cuerpo nunca era completamente visible. Solo ángulos parciales. Siempre la misma esquina de su apartamento. El mismo vestido envolvente. Siempre sola. Una de las publicaciones más recientes había sido solo una composición plana. Ropa de bebé, doblada cuidadosamente en una cama blanca. Sin contexto. El pie de foto decía, casi lista. Parecía una foto de catálogo. Revisé las etiquetas. Ninguna. Revisé los comentarios. Nada extraño. Luego abrí la imagen de nuevo y hice zoom. La ropa todavía tenía etiquetas. Algunas todavía tenían las líneas de empaque transparente visibles. No habían sido lavadas. No había publicado nada sobre una bolsa de hospital. No había asiento de auto. No había vitaminas prenatales. Pero sabía qué marca estaba tomando yo. Ella fue quien me la recomendó. Sentí mi garganta secarse. Toqué sus historias. Las recientes eran solo reposts de citas sobre bebés. Afirmaciones. Cosas como mamás fuertes paren bebés fuertes. Y no puedo esperar a conocerte. Pequeño. Nada personal. No hay videos. No hay movimiento de barriga. No hay voz. Mi esposo se movió a mi lado. Susurré. Dejó de publicar justo cuando habría perdido el bebé. Se sentó lentamente, frotándose la cara. ¿Qué? Volteé el teléfono hacia él. Aquí, dije. Estas son sus publicaciones antes del silencio. Se ve genuinamente embarazada. Estas son de después. Mismo vestido, mismo fondo, pero siempre cortadas. Nunca tocando su estómago. Nunca mostrando piel. Entrecerró los ojos en la pantalla. Es la misma foto una y otra vez. Nunca me dijo que perdió el bebé, pero creo que sí. Creo que lo perdió y simplemente fingió que no. No respondió de inmediato. No tenía que hacerlo, porque ambos entendimos lo que eso significaba. Esto no era alguien actuando por celos. Esto no era solo sobre envidia o dolor. Era delirio. Era replicación. Recordé ahora, hace 2 meses, estaba en su casa para té. Estábamos sentadas en el sofá, y le pregunté si quería sentir a la bebé patear. La mía acababa de comenzar movimientos fuertes, y estaba radiante de orgullo, ansiosa por compartirlo. Hizo una pausa, miró hacia abajo a su estómago. Luego sonrió suavemente y dijo, «Está tímida hoy». No lo pensé 2 veces, solo asentí, pero ahora lo veía claramente. No me dejó tocarla, ni una sola vez. Mi esposo se recostó contra la cabecera. Si perdió el bebé y nunca le dijo a nadie, podría haber decidido simplemente continuar la historia. Con la mía, dije en voz baja. No habló, solo me observó. Siempre dijo que era el destino, que nuestras niñas crecerían juntas, que estaríamos en licencia de maternidad al mismo tiempo, que tendrían citas de juego antes de poder caminar. Y le había creído. Porque cuando alguien se llama a sí mismo tu mejor amigo, no buscas mentiras. No esperas traición vestida como amor. Pero ahora sabía lo que realmente había querido decir. No estábamos compartiendo la experiencia. Ella estaba tomando prestada la mía. Mientras más dejaba que esa idea tomara forma, más comenzó a llenar los espacios en blanco de los últimos 8 meses, como verter tinta sobre escritura invisible. Todo estaba ahí, enterrado a simple vista. Las llamadas, los síntomas reflejados, las deflexiones extrañas cuando hacía preguntas básicas, la distancia creciente entre sus publicaciones y la realidad. No solo estaba recordando ahora, estaba investigando. Y no podía parar. Esa mañana, mientras mi esposo fue a trabajar, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té tibio y mi laptop abierta. Busqué cada rastro digital que se me ocurrió. Hilos de mensajes, recibos de email, incluso nuestra vieja app de seguimiento de embarazo donde habíamos registrado hitos juntas. Había dejado de actualizar la suya hace meses. Sin explicación. Todo estaba demasiado cuidadosamente curado, demasiado simétrico. Siempre decía que estaba exactamente 10 días adelante de mí. Nuestras fechas de parto se alineaban con precisión matemática.
Cuando mencioné que mi bebé pateaba, la suya acababa de empezar también. Cuando dije que mis pies se estaban hinchando, dijo que había subido una talla de zapato. Pero ahora que estaba mirando los detalles, nada cuadraba. Y luego revisé algo en lo que no había pensado antes. Su viejo blog. Era un blog de estilo de vida que apenas actualizaba ya, pero hace años lo había usado como un diario digital. La mayoría de las publicaciones viejas estaban bloqueadas detrás de contraseñas, pero una todavía era pública. Una entrada corta de hace poco más de un año. Era una pieza de duelo. No nombró la pérdida, pero reconocí su tono. Las palabras eran escasas, crudas. Cuando tu cuerpo rompe la promesa antes de que puedas cumplirla, ¿cómo le dices a alguien? ¿Cómo te despides de alguien que nadie más conoció? No había visto esa publicación antes. Nunca me lo dijo. La fecha era de principios de primavera, 3 meses antes de que descubriera que estaba embarazada. Mis manos se sintieron frías en el teclado. Miré la fecha de nuevo. Si había tenido un aborto espontáneo por entonces, y le dije sobre mi embarazo a finales del verano. Eso le dio tiempo. Tiempo para llorar en silencio. Luego reconstruir una versión de sí misma que nunca perdió nada. O más bien, reconstruir una versión de mí. Abrí su página de redes sociales de nuevo, y me desplacé a ese mismo periodo de tiempo. Antes de la pérdida, fotos con su pareja en el lago, sonrisas, copas de vino, un pie de foto que decía, agradecida por todo lo que viene. Luego, nada. Por 5 semanas. Después de eso, contenido de bebé. Casi inmediatamente. Pero esta vez, sus pies de foto cambiaron. Se volvieron más abstractos. Crecimiento. Poder silencioso. Milagros. Y ni uno solo jamás dijo las palabras, estoy embarazada. Ni una vez. El anuncio que recordaba nunca había existido realmente. Yo lo había proyectado. Asumí, porque me había dicho por teléfono, porque lo había dicho con convicción, porque compartía síntomas y enviaba fotos de barriga. Asumí que lo había hecho público. No lo había hecho. Las fotos de barriga estaban puestas en escena. Los pies de foto vagos. Nunca le estaba mintiendo al mundo. Solo me estaba mintiendo a mí. Me recosté en mi silla, pulso latiendo en mis oídos. Me sentía estúpida, pero más que eso, me sentía invadida. Pensé en la manta que le hice, la que apretó en su shower. Cómo se le llenaron los ojos cuando la sostuvo. No se había conmovido porque fuera un regalo mío. Se conmovió porque creía que era para su bebé. Mi bebé. Le envié un mensaje a mi esposo, pero no respondió de inmediato. Probablemente en una consulta con un paciente. Me quedé quieta por mucho tiempo. Luego, por instinto, abrí su perfil de nuevo y revisé su historia. Ahí estaba. Una imagen borrosa, sin pie de foto. Solo un móvil de nubes rosas colgando sobre una cuna blanca. Lo reconocí. Era exactamente el modelo que había marcado en mi registro. No uno común, hecho a mano, caro. No le había gustado cuando se lo mostré por primera vez. Recordé. Dijo que era demasiado caprichoso, pero ahora estaba en su nursery. A menos que... Abrí la imagen de nuevo e hice zoom. Las paredes detrás de la cuna eran familiares. Miré a través de la habitación hacia nuestro cuarto de huéspedes. Mismo tono de crema suave. Mismas ventanas verticales estrechas. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo tensándose mientras caminé por el pasillo. La habitación estaba vacía, por supuesto. La cuna no había sido entregada todavía. ¿Pero las paredes? Coincidían. Exactamente. Miré la imagen de nuevo. Y luego lo vi. El borde de un espejo en la esquina. El reflejo de la ventana. El contorno tenue de una foto enmarcada que sabía que estaba en nuestro librero. Había tomado una foto dentro de nuestra casa. De alguna manera. En algún momento. Me quedé ahí por lo que se sintió como una eternidad. Y luego sonó el timbre. Me congelé. No porque fuera ella. Estaba segura de que no era. Sino porque en ese momento me di cuenta de algo mucho peor. No necesitaba estar presente para hacerme sentir insegura. Solo necesitaba acceso. Había reescrito su lugar en mi vida con tal imitación cuidadosa que no tenía que robar nada físicamente. Solo tenía que convencerme de que ya lo tenía. El timbre sonó de nuevo. No me moví. Eventualmente se detuvo. Revisé la grabación de la cámara. Era solo un repartidor. Un paquete. Algo que no recordaba haber pedido. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro. Una manta de arrullo rosa pálida. Sin nota. Sin recibo. Solo tela doblada. Suave como un suspiro. La dejé caer y me alejé. El verdadero regalo no era la manta. Era el mensaje. Estoy más cerca de lo que piensas.
Eso es lo que significaba la manta. No era sobre calidez, era una declaración, un símbolo, una advertencia disfrazada de afecto. Y tal vez la peor parte de todo era lo sutil que era, lo suave. No le dije a mi esposo sobre el paquete hasta esa noche. Llegó tarde a casa. Se veía exhausto, y no pude traerme a empezar la conversación durante la cena. Esperé hasta que estuviéramos en la cama, nuestra hija rodando bajo mis costillas como si pudiera sentir que algo estaba mal de nuevo. Envió algo, dije en voz baja, mirando al techo. Se sentó instantáneamente alerta. ¿Qué? Una manta, sin etiqueta de remitente, sin nota. Fue entregada a la puerta. Revisé la grabación de la cámara. No fue ella quien la dejó. Fue un mensajero. Su expresión cambió. Algo entre furia y preocupación. ¿Estás segura de que fue de ella? Compró exactamente la que tenía guardada en mi registro, la que me dijo que se veía demasiado caprichosa. Sabía lo que significaba para mí. Frotó sus manos sobre su cara. Bien. Cambiamos las cerraduras de nuevo. Cancelamos cualquier entrega. Notificamos al sitio del registro. Necesitas mantenerte completamente fuera de línea. Asentí. Ya eliminé el registro. Me miró. Estuvo en esta casa. Lo sé. Una pausa larga. No le damos ni una pulgada. Dijo en voz baja pero firme. No dije lo que estaba pensando. Ya no necesitaba una pulgada. Ya tenía el plano. No solo de nuestra casa, sino de mí. Ese fin de semana comenzó a enviar mensajes de nuevo. No agresivamente. No con amenazas. Con amabilidad. Pensando en ti. ¿Quieres almorzar esta semana? Yo invito. Tuve un sueño sobre tu pequeña. Va a ser tan fuerte. Me encantaría traerte cena alguna vez. O solo sentarme contigo si te sientes ansiosa. Sé lo abrumador que se pone tan tarde en el embarazo. Cada mensaje estaba perfectamente redactado. Sin malicia. Sin presión. Solo el goteo lento de alguien que se niega a creer que la puerta ha sido cerrada. No respondí. Envió mensajes de nuevo 2 días después. No puedo evitar sentir que te estás alejando. ¿Está todo bien? Luego, ¿hice algo malo? Y finalmente, no tienes que pasar por esto sola. Sabes eso, ¿verdad? Bloqueé el número. Me envió mensajes desde uno diferente al día siguiente. Vi una cuna hoy que me recordó a la tuya. Casi la compré. Todavía necesitas una, ¿verdad? No lo bloqueé inmediatamente. Solo lo miré por mucho tiempo, preguntándome cómo recordaba la marca. Luego me di cuenta, no recordaba. Lo había escrito. En algún lugar, en un diario o documento o cuaderno, había estado rastreando mi embarazo como si fuera el suyo. Mis antojos, mis vitaminas, mi plan de parto, la manta de arrullo que agregué a la lista hace 2 meses antes de eliminarla. No estaba improvisando, estaba copiando. La semana siguiente, los mensajes se detuvieron, pero comenzaron las llamadas, números bloqueados, mensajes de voz dejados a horas extrañas. Su voz sonando estable, medida, compasiva. Sé que estás abrumada. Puedo ayudar. Solo quiero ayudar. Sé que tienes miedo, pero no alejes a las personas. Así es como ocurren los errores. Una noche, el teléfono de mi esposo vibró. Respondió sin mirar, pensando que era un paciente. Escuché su voz antes de que colgara. No tienes que protegerla de mí. Su cara se quedó inmóvil. No habló por mucho tiempo. Luego bloqueó el teléfono y dijo, necesitamos tomar esto en serio ahora. No más esperar. No pregunté qué quería decir. Lo sabía. Habíamos estado tratándola como una amiga que perdió el control. Pero las amigas no aparecen en tu casa cuando no estás ahí. No envían mantas que reflejan tus sueños. No reescriben tu vida y te la ofrecen de vuelta, un mensaje a la vez. No estaba tratando de lastimarme. Estaba tratando de reemplazarme. Unas noches después, llamó a mi madre. Le dijo que estaba preocupada, que no estaba respondiendo, que tal vez algo había salido mal con el bebé, que alguien necesitaba revisarme. Mi madre llamó en pánico. La tranquilicé lo mejor que pude, pero el daño estaba hecho. Ahora había insertado duda en mi familia. Y ese era el punto, ¿no? No estaba tratando de forzar su entrada. Estaba tratando de hacerme ver inestable, aislada, como si necesitara ayuda. Ayuda que solo ella podía proporcionar. Unos días después de eso, llegó una caja a la puerta de mi madre. Un set completo de ropa para recién nacido. Una nota adjunta. Se verá hermosa en esto. No puedo esperar a conocerla. Mi madre preguntó si yo la había enviado. Le dije que no. No preguntó de nuevo. En cambio, vino al día siguiente, se sentó en el sofá a mi lado y dijo, cuéntame todo, desde el principio. Así que lo hice. Y no me interrumpió. Ni una vez. Cuando terminé,
Estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo, «¿Entonces qué vas a hacer?» Miré hacia abajo a mi barriga, mi mano descansando sobre la curva suave. «Voy a desaparecer», dije. «No para siempre, solo el tiempo suficiente». Esas palabras no sonaron dramáticas cuando las dije. Se sintieron quirúrgicas, como cerrar una herida. No estábamos huyendo, nos estábamos removiendo del alcance, de la interferencia, de ella. A la mañana siguiente, mi esposo y yo comenzamos a planear. Cancelamos todas las citas restantes en el centro de partos. Le envié un email a mi obstetra y solicité una transferencia de cuidado, citando reubicación. Limpiamos nuestros teléfonos. Reinicio de fábrica, todo. Sin tarjetas SIM, sin respaldos en la nube. Sacamos efectivo, preparamos un auto de alquiler bajo el nombre del primo de él y empacamos solo lo que necesitábamos. Tomó 2 días. En ese tiempo, no le dijimos a nadie, no a mis amigas, no a sus padres, ni siquiera a mi madre, no porque no confiáramos en ellos, sino porque no podíamos estar seguras de a quién podría contactar ella. Mientras menos hilos tuviera para tirar, menos posibilidad tendría de encontrarnos. En la tercera mañana, antes del amanecer, nos fuimos. Manejamos por horas en silencio, a través de líneas estatales, pasando gasolineras y áreas de descanso vacías, a través de pueblos de los que nunca habíamos oído hablar. Eventualmente, llegamos a una casa de huéspedes amueblada detrás de una casa de campo, silenciosa, privada, rural. Un amigo de un amigo era dueño del lugar. Sin papeleo, sin registros, pagado en efectivo. No había buzón, no había timbre. Era perfecto. Cambiamos nuestros nombres al registrarnos, sin nombres reales, ni siquiera cercanos. Mi esposo nos registró como una pareja en sabático. Sin preguntas. Eliminé todas las apps restantes. No más rastreadores de embarazo. No redes sociales. No notas guardadas en mi teléfono. Mantuvimos un teléfono desechable, apagado a menos que fuera absolutamente necesario. Lo usó una vez, para decirle a su primo que habíamos llegado. Nada más. Seguía pensando que la paranoia se aliviaría una vez que estuviéramos ahí. No lo hizo. Revisaba las ventanas cada pocas horas. Mantenía las cortinas cerradas. Caminaba lentamente de habitación en habitación como si todavía estuviera siendo observada. Mi hija pateaba constantemente ahora, cada movimiento como un recordatorio. Estoy aquí, estoy cerca. Protégeme. Y lo hice. Mantuvimos las luces bajas en la noche. Nos movíamos solo durante el día. Memoricé el sonido del zumbido de nuestro nuevo refrigerador, el crujido exacto de la segunda tabla del pasillo, el patrón de parpadeo de la luz de movimiento junto a la puerta trasera. Cada sonido desconocido enviaba una descarga a través de mí. Ya no se trataba de lógica, se trataba de seguridad. Y luego, como si el mundo quisiera desafiar nuestro compromiso, comenzamos a escuchar de personas. No directamente, no claramente, pero en fragmentos. Un viejo amigo le envió un mensaje al primo que reservó el alquiler. Solo un mensaje casual. «Oye, pregunta rara. ¿Has sabido de ella últimamente?» Alguien ha estado preguntando por ahí. El primo no respondió. Solo lo reenvió. Luego otro mensaje. De un ex colega de mi esposo. «Hay una mujer buscándote. Dice que son amigas cercanas. Parece preocupada». Sin nombre. Pero sabíamos. No estaba usando amenazas. O drama. O apareciendo. Estaba lanzando líneas, esperando que alguien mordiera. Lo vi eliminar cada mensaje sin responder. Ni siquiera se inmutó, pero podía decir que estaba esperando algo peor. Ambos lo estábamos. Por 2 semanas, no pasó nada. Nos mantuvimos callados. Mi barriga se hizo más pesada. Mi espalda dolía constantemente, pero el silencio se extendió lo suficiente como para que casi, nos permitiéramos respirar. Y luego escuchamos de la partera, no nuestra actual, la primera. Dejó un mensaje de voz en el teléfono desechable. Confundida. «Hola. Solo llamo porque alguien vino preguntando por tu expediente. Dijo que era familia y que había sido transferida aquí. No le di nada, obviamente, pero fue persistente». Mi esposo reprodujo el mensaje para mí en altavoz. Todo mi cuerpo se enfrió. «Trató de acceder a tus registros médicos», dijo en voz baja. Asentí, garganta apretada. Se está desesperando. Nadie sabía que habíamos usado esa clínica, excepto ella. Lo había mencionado una vez en una conversación hace meses, cuando todavía estaba decidiendo. Debió haberlo anotado. Recordado. Me sentí nauseabunda. No por su persistencia, sino porque estaba funcionando.
Había reunido suficientes piezas del rompecabezas para rastrear nuestros pasos. Estaba detrás de nosotros, no lejos, pero no lo suficientemente cerca para actuar, y eso la hacía más peligrosa que nunca. Al día siguiente, recibí un email en una cuenta vieja que olvidé que todavía estaba activa. El asunto decía: «Te perdono». El cuerpo del mensaje estaba en blanco. No respondí. No lo reenvié. Solo lo leí una vez. Y lo eliminé. Esa noche mi esposo se sentó a mi lado en la cama y preguntó: «¿Todavía crees que está tratando de lastimarte?» Lo pensé. No sentía que quisiera lastimarme. No físicamente. No directamente. Creo que quería ser necesaria. Indispensable. Como si se insertara lo suficientemente profundo en mi historia, no podría cortarla. Que la necesitaría. La invitaría de vuelta. Que eventualmente le entregaría la única cosa que no podía fabricar. Mi hija. Creo que cree que está ayudando. Dije finalmente. Creo que realmente lo cree. No discutió. Porque ese tipo de creencia es exactamente lo que hace a las personas peligrosas, especialmente cuando comienzan a perder control de la historia. Y lo estaba perdiendo, solo que no sabíamos todavía hasta dónde llegaría para reclamarla. Pero lo descubrimos. Pasó 5 días después. Estaba de 38 semanas y unos días. Al límite, hinchada, constantemente sin aliento. Acabábamos de terminar el desayuno cuando sonó el teléfono desechable. No había hecho ruido en más de una semana. Mi esposo lo tomó. Vi su cara cambiar. «Es la clínica», dijo, y puso la llamada en altavoz. No era nuestra nueva partera. Era alguien de administración. Sonaba nerviosa. «Hola, quería hacerles saber que hubo un incidente esta mañana». Mi esposo me miró. Continuó. «Una mujer llegó al hospital afirmando ser la madre de un recién nacido. Dio su nombre. Dijo que había tenido el bebé temprano y que había una confusión con el alta. Trató de convencer al personal de que el bebé era suyo. La habitación se quedó inmóvil. No llegó lejos. El hospital marcó la identificación que dio falsa. Cuando no pudo producir ninguna documentación médica o registros prenatales, intervino seguridad. Se agitó y comenzó a gritarle a una de las enfermeras. «¿Qué pasó después?», preguntó él. «Colapsó. Psicológicamente, no físicamente. Fue puesta bajo custodia bajo una retención 50 y 150. Se me cortó la respiración». «Espera», dije, inclinándome hacia adelante. «¿Está en una retención psiquiátrica?» «Sí», dijo la mujer. «Está siendo evaluada ahora. Serán al menos 72 horas. Posiblemente más, dependiendo de lo que determine el médico de turno». Me sentí como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. «¿Nos nombró?», preguntó mi esposo. «Sí», dijo. «Varias veces. Insistió que el bebé era suyo y que ustedes...». Una pausa. «Que ustedes la estaban ayudando, pero luego cambiaron de opinión. Dijo que los perdonaba». Cerró los ojos. Me quedé callada. La llamada terminó con una promesa. Nos notificarían si intentaba contacto de nuevo. Que no sería liberada sin una revisión formal. Que ya no era un hilo suelto. Pero no se sintió así. Se sintió como si hubieran sacado el aire de la habitación. Por meses, había estado dando vueltas, construyendo su mundo alrededor del mío como una segunda piel. Ahora había rasgado a través de la tela y expuesto todo. Y no sabía si sentía alivio o dolor. Porque la chica que una vez lloró en mi fiesta de compromiso, que nos compró tazas iguales cuando le dije que estaba embarazada, que se sentó a mi lado durante mi ultrasonido del segundo trimestre, mientras mi esposo estaba en el trabajo, esa chica se había desenredado. Lo había sentido, negado, justificado. Pero la verdad era, había estado perdiéndose a sí misma mucho antes de que tratara de tomar algo de mí. Realmente lo creía, dije suavemente. ¿No es así?, asintió. Trastorno delirante, o psicosis inducida por el dolor. Tal vez ambos. Pensé que me sentiría segura cuando terminara. Me miró. ¿Y? Me siento atormentada. Esa tarde nos sentamos juntos en silencio. No por miedo ya, sino por agotamiento. Dormí por 3 horas seguidas, el primer sueño ininterrumpido que había tenido en semanas. Cuando desperté, no había llamadas perdidas, no mensajes bloqueados, no sombras repentinas en la puerta. Solo él, y el estiramiento suave de mi hija presionando hacia arriba bajo mis costillas. No hablamos mucho esa noche. No necesitábamos hacerlo. Pero había una cosa que tenía que decir. «Tenías razón», levantó la vista del sofá. «Lo viste antes que yo. Todo». No se jactó. No sonrió. Solo dijo, «Ojalá no hubiera tenido razón».
Empacamos nuestras cosas durante los siguientes días. Cuidadosamente. Lentamente. No porque tuviéramos prisa por irnos, sino porque el momento que habíamos esperado finalmente había llegado. Aquel en el que podríamos regresar a casa sin mirar por encima del hombro. Aún así, me moví cautelosamente. El peso de todo aún persistía. Seguía pensando en el momento en que debió haberse dado cuenta de que realmente me había ido, que había salido de la vida que había construido en su mente. ¿Cómo se sintió eso? ¿Qué grieta final se abrió lo suficiente para que caminara hacia un hospital y dijera, en voz alta, ¿ese bebé es mío? Nunca lo sabremos. Pero alguien la había escuchado. Alguien finalmente había trazado una línea. No era justicia. No exactamente. Pero era algo. Era suficiente. La noche antes de dejar la casa segura, caminé hacia el nursery que habíamos creado con muebles prestados y sábanas lavadas a mano. Me senté en la mecedora, lenta y pesada, y le susurré a mi hija que estaba segura ahora, que nada venía por ella, que la historia siendo escrita a su alrededor era nuestra y de nadie más. Y por primera vez en meses, lo creí. El viaje de regreso se sintió como salir a la superficie después de estar sumergidos demasiado tiempo. Caminos que una vez se sintieron neutrales ahora se sentían personales. Tiendas familiares, intersecciones viejas, todo se veía más nítido, más claro, como si el miedo hubiera blanqueado una capa de opacidad que no nos dimos cuenta que se había asentado sobre nuestras vidas. No le dijimos a nadie que habíamos regresado. No de inmediato. Ni siquiera a mi madre. Nos movimos en silencio. Alquilamos un pequeño apartamento bajo el nombre de mi esposo a través de un amigo. Sin dirección de reenvío. Sin publicaciones en redes sociales. Usé un número diferente para contactar a mi nueva obstetra. Reservé una cita final para revisar todo antes del parto. Estaba de 39 semanas y 5 días cuando entré en trabajo de parto. Comenzó lentamente. Tensión, luego presión, luego el tipo de dolor que me hizo agarrar el borde del mostrador de la cocina y susurrar. Bien, ahora. Estaba listo. Nuestras maletas habían estado empacadas por días. Cargó el auto calmadamente, como si lo hubiera ensayado en su mente 100 veces. Me senté en el asiento trasero, meciéndome suavemente, enfocándome en respirar y no pensar en todo lo que acabábamos de sobrevivir. El personal del hospital fue amable, atento. No conocían nuestra historia completa, solo lo básico. No se permitían visitantes, habitación privada. No se liberaba información a nadie que no estuviera listado explícitamente. Mi esposo había explicado la situación familiar delicada, pero firmemente. No preguntaron 2 veces. El trabajo de parto duró 11 horas. Hubo dolor, por supuesto. Hubo sangre y sudor y llanto. Pero hubo algo más, también. Algo que no esperaba. Paz. Era lo más segura que me había sentido en mucho, mucho tiempo. Cuando nació, la habitación se quedó inmóvil. No silenciosa. Inmóvil. Como si el mundo hiciera una pausa para respirar y susurrara. Ella está aquí. La pusieron en mi pecho, y todo se disolvió. Miedo, agotamiento, ira. Me miró parpadeando, ojos hinchados y somnolientos. Sus pequeños puños curvándose en el aire como si se estuviera estirando después de un sueño largo. No lloré de inmediato. Solo la sostuve, y susurré su nombre una y otra vez. Se sentó a nuestro lado y no dijo nada por mucho tiempo. Luego extendió la mano y tocó su mano y dijo, «Lo logramos». Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí que estuviéramos sobreviviendo algo. Sentí que estábamos empezando de nuevo. Nos quedamos en el hospital 2 noches. Mis signos vitales estaban fuertes. Sus puntajes Apgar fueron perfectos. Cada vez que alguien entraba a la habitación, me tensaba ligeramente, esperando una interrupción. Pero nunca llegó. Las horas pasaron como agua entre los dedos. Lento pero seguro. En la segunda mañana, finalmente encendí mi teléfono de nuevo. Había docenas de mensajes perdidos de mi madre, todos preguntando cómo estaba. 2 de una vieja compañera de trabajo, y un nombre que no esperaba ver. La administradora del hospital. Dudé antes de abrirlo. Era corto. Ha sido puesta bajo observación psiquiátrica a largo plazo. No será liberada hasta ser autorizada por evaluadores designados por la corte. No se han hecho intentos de contacto desde el incidente. Ya no estás en ninguna lista de preocupación activa. Solo pensé que querrías saber. Que estés bien. Le mostré a mi esposo. Asintió una vez y lo eliminó. No hablamos de ella de nuevo ese día. No porque no fuera importante, sino porque finalmente, había sido empujada lo suficientemente lejos de nuestra órbita que ya no teníamos que reorganizar nuestros pensamientos alrededor de ella. Cuando llegamos a casa,
Mi madre nos encontró afuera del edificio. No hizo preguntas. Solo me envolvió en sus brazos mientras sostenía a mi hija en su portabebés, y susurró: «Hiciste todo bien». No publicamos fotos por una semana. Cuando finalmente lo hicimos, solo una imagen de su pequeña mano curvada alrededor de la mía. Apagué los comentarios. El pie de foto fue simple. «Está aquí, segura, nuestra». Nada más. Pero lo vi a la mañana siguiente. Un like. De un perfil que no reconocí. Sin foto, sin publicaciones. Solo un nombre de usuario vago que podría haber pertenecido a cualquiera. Cualquiera. Le mostré la pantalla. Negó con la cabeza. «Podría ser nada», dijo. Asentí. «Pero podría ser ella». Se encogió de hombros. «No importa». Tenía razón, porque ahora, incluso si estaba observando, lo estaba haciendo desde afuera. Y por una vez, no estábamos mirando hacia atrás. Pero eso no significaba que hubiera desaparecido completamente. La obsesión deja residuo en tus hábitos, tus pensamientos, tus rutinas. Incluso en paz, me encontraba encogiéndome ante golpes inesperados, revisando cerraduras 3 veces antes de acostarme, manteniendo el mango del carriola envuelto firmemente en mi mano cada vez que salíamos. Se había ido, pero no borrada, y esa era la diferencia. Nuestra hija tenía casi 6 semanas cuando llegó la primera carta. Sin dirección de remitente, sin nombre. Solo nuestros nombres, escritos a mano en letra cuidadosa y ordenada en el sobre. Fue deslizada directamente en nuestro buzón, evitando el sistema postal. Mi esposo la encontró primero y la abrió sin decir palabra. Adentro, una sola página. Mecanografiada. Extraño la versión de nosotras que nunca se rompió. Eso era todo. Sin firma. No se la mostramos a nadie. No la llevamos a la policía. No la escaneamos, documentamos, presentamos un reporte. Solo la quemamos. Y la vimos curvarse hasta convertirse en ceniza en el fregadero de la cocina. No porque no tuviéramos miedo, sino porque habíamos decidido algo mucho antes. No seríamos arrastrados de vuelta a su narrativa. Había tomado suficiente. Aún así, el momento nos alteró. No habíamos dicho a nadie nuestra nueva dirección. Nos mudamos de nuevo 2 días después. Esta vez aún más pequeño, más remoto. No lo anunciamos. Ni siquiera cambiamos nuestra información de correo. Solo pagamos en efectivo, desconectamos el internet y mantuvimos el mundo a distancia. El silencio regresó, y con él, una especie de ritmo incómodo. Comenzamos a ver a una terapeuta, una especialista en dinámicas de trauma, juntos y por separado. Ayudó. Ella ayudó. Nunca usó la palabra loca. Usó palabras como disociación, proyección, fijación. Palabras que hicieron que la situación se sintiera clínica en lugar de cinematográfica. Mi esposo habló más durante esas sesiones de lo que lo había escuchado hablar en toda nuestra relación. Yo hablé menos, porque no sabía cómo describir el dolor de perder a alguien que todavía estaba viva. Esa era la parte para la que nadie me preparó. Había sido mi mejor amiga. El tipo de amiga que se sentaba en el piso del baño conmigo mientras vomitaba, que lloraba cuando yo lo hacía, que enviaba flores después de cada cita con el obstetra y sabía mi orden de Starbucks de memoria. Y sin embargo, toda esa cercanía había sido convertida en arma, usada como andamiaje para construir una realidad donde ella podía vivir dentro de mi piel, donde podía reescribir las reglas, donde mi hija se convertía en su final. No hablé de eso en terapia, no por semanas, pero eventualmente lo hice. Y cuando lo dije, lloré. No porque tuviera miedo, porque estaba cansada. Cansada de cargar el peso del desenredo de otra persona. La terapeuta dijo algo en lo que todavía pienso a menudo. No todo el dolor es tuyo para cargar. Tienes permitido dejar lo que no te pertenece. Así que lo hice. En formas pequeñas, al principio. Abrí las cortinas. Fui a caminar sin escanear cada cara. Me permití reír cuando mi hija pateó un calcetín y se rió como si fuera un chiste que solo ella entendía. Dejé de revisar nuestras cámaras de seguridad cada mañana, pero nunca las eliminé, porque sanar no significa olvidar. Significa adaptarse. La segunda carta llegó 2 meses después. Esta vez, fue dejada en el parabrisas de nuestro auto mientras estábamos dentro de una tienda. Sin sobre. Solo un pedazo de papel doblado, manchado de agua en los bordes. Ella me habría amado. Lo sabes, ¿verdad? Mi esposo la encontró. Ni siquiera me la mostró hasta horas después. Cuando lo hizo, no lloré. No grité. Solo la miré. Luego la desmenucé silenciosamente y tiré los pedazos al inodoro. Me observó. ¿Estás bien? No, dije honestamente. Pero estoy mejorando. Ambos lo estábamos.
Habíamos acordado temprano que si alguna vez llegaba a contactarnos en persona de nuevo, si rompía los términos de su liberación psiquiátrica, involucraríamos a las autoridades. Hasta entonces, seguimos documentando. Silenciosamente. Seguramente. Dejando que el tiempo probara lo que la emoción no podía, que ya no estábamos jugando su juego. Y lentamente, la vida comenzó a regresar en matices. Nuestra hija rodó por primera vez en un jueves lluvioso. Sonrió cuando cantamos desafinados. Odiaba los calcetines. Amaba los ventiladores de techo. Estábamos construyendo algo nuevo. Algo real. No hubo baby showers. No hubo citas de juego madre-hija compartidas. No hubo embarazos paralelos. Solo nosotros. Los tres. Una noche, mi esposo preguntó, ¿crees que alguna vez se detendrá? No respondí de inmediato. En cambio dije, ¿crees que sabe que necesita hacerlo? No dijo nada, porque esa era la verdad que ninguno de nosotros podía admitir. No teníamos miedo de que regresara. Teníamos miedo de que nunca se diera cuenta de que no debería. Y al final, teníamos razón. Pasaron 3 meses. Luego 4. No hubo más cartas. No hubo golpes. No hubo mensajes a través de amigos mutuos. El silencio se extendió tanto que se volvió sospechoso en sí mismo. Demasiado limpio. Demasiado completo. Comenzamos a pensar que la obsesión había encontrado una nueva salida, otro sujeto al cual aferrarse, alguien más a quien imitar o seguir o fijar. Pero no se sintió como alivio. Se sintió como la pausa antes de una réplica. Y luego, en el 5.º mes, el hospital llamó de nuevo. No el nuestro. Una instalación en varios condados de distancia. Mi esposo respondió el teléfono, parado al borde de la cocina con nuestra hija dormida en su pecho. Su voz no cambió mientras escuchaba. Rara vez lo hacía. Colgó y me miró. Está de vuelta adentro. Retención psiquiátrica involuntaria. Dijo, calmadamente. Dejé de revolver el biberón en mi mano. ¿Lo hizo de nuevo? Asintió. Fue a una sala de emergencias afirmando que había tenido un bebé. Les dijo que alguien robó a su hija al nacer. Insistió en que hicieran pruebas de ADN. El personal la marcó inmediatamente. Esta vez no solo la retuvieron, la transfirieron a un centro psiquiátrico de pacientes internos a largo plazo. Ya no era considerada un peligro para otros, sino para sí misma. No nos nombró, agregó casi suavemente. Se sintió como una extraña bondad, un acto final de borrado. Por primera vez desde que todo comenzó, me senté lentamente y dejé que todo se asimilara, no con miedo, no con adrenalina, sino con una insensibilidad perturbadora, como esperar que un barco atracara que ya se había hundido. Todavía piensa que tuvo un bebé, dije. No respondió, porque no tenía que hacerlo. La verdad siempre había sido imposible de aceptar. En algún punto del camino, el dolor y el anhelo y la fantasía habían colapsado en su mente. Lo que comenzó como imitación se había convertido en espiral hacia el delirio, una versión de maternidad tan profundamente incrustada en ella que ya no podía separarla de la realidad. No estaba tratando de lastimarme, estaba tratando de permanecer dentro de la única historia que tenía sentido para ella. Nunca me odió, susurré. No realmente. Te envidiaba, dijo. Y luego se convenció de que era tú. La línea entre amor y obsesión había desaparecido hace mucho tiempo. Actualizamos nuestro archivo de seguridad. Hicimos un registro formal con el hospital de que había sido admitida de nuevo. Nada dramático, solo precauciones. No porque esperáramos que se contactara de nuevo, sino porque el trauma te enseña que el silencio no significa que haya terminado. Esa noche, después de que acostamos a nuestra hija, me paré junto a la cuna y la miré por mucho tiempo. Pensé en lo cerca que había estado de dejar que alguien entrara a esta habitación. Alguien que nunca había realmente llorado, nunca sanado, solo recreado. Pensé en la manta, los mensajes, el móvil rosa que copió, la forma en que dijo, las criaremos juntas cuando estaba de 10 semanas. Y pensé en cómo el mundo había seguido adelante sin ella, mientras nosotros todavía estábamos aprendiendo cómo respirar en él de nuevo. Unos días después, visité a mi madre para café. No hablamos mucho del pasado, pero mientras me iba, tocó mi brazo y dijo, a veces el amor se convierte en algo más cuando no tiene a dónde ir. No sabía si se refería a mi amiga o a mí, pero de cualquier manera, tenía razón. Cuando regresamos a casa, vi la pequeña caja esperando en nuestro escalón frontal, sin nombre, sin dirección de remitente. No la toqué. Lo llamé. La abrió cuidadosamente, con guantes, afuera. Adentro, un álbum de fotos rosa. Vacío. Completamente en blanco. Solo la portada.
grabada con letras doradas. Nuestro primer año. Lo reportamos. Lo documentamos. No había evidencia que la conectara directamente, pero no necesitaba haberla. Sabíamos. No quemamos Lo guardamos en una bolsa sellada con el resto de la evidencia, pero nunca lo abrí de nuevo, porque sabía lo que significaba. No era una amenaza. Era una despedida. Su narrativa final estaba completa. El bebé que imaginó había vivido su historia. Un año. Una vida. Un arco. Todo lo que quedaba era el recuerdo. Pero no había nuestro. No entonces. Nunca. Solo ella. Sola. Y nosotros. Todavía aquí. Reales. Las palabras se convirtieron en un mantra silencioso entre nosotros. En los momentos borrosos de privación de sueño, en las tareas mundanas de la nueva paternidad, biberones, paños para eructar, cambios de pañales interminables, nos aferramos a esa frase como si fuera la única prueba que necesitábamos de que habíamos logrado pasar. Pero el mundo tiene una forma de alcanzarte. Fue alrededor del primer cumpleaños de nuestra hija. No habíamos planeado nada extravagante. Solo una celebración pequeña. Solo nosotros tres. Un pastel de vainilla. Una vela tonta. Cantamos desafinados mientras ella aplastó glaseado en su cabello y chilló de alegría. Tomé una foto. La publiqué. Primera vez en casi un año. Nada demasiado personal. Solo su pequeña mano con la vela en el fondo. El pie de foto decía: una, segura, amada. Dudé antes de presionar publicar, pero algo dentro de mí se sintió listo. Listo para volver a entrar al mundo. Listo para contar nuestra historia de nuevo. A nuestra manera. Tomó menos de 2 horas para que llegara el mensaje. No un comentario. No un like. Una solicitud de mensaje privado, enterrada bajo spam. El nombre no era el suyo. Era un nombre de usuario de relleno, como antes. Pero sabía. El mensaje solo decía: es hermosa. Me alegra que esté bien. Sin amenazas. Sin acusaciones. Solo eso. Una parte de mí se congeló. Otra parte no. Se lo mostré a mi esposo. Lo leyó. Lo eliminó. Luego me miró cuidadosamente. No se ha ido. Dije. No, respondió. Pero tampoco está aquí. Y esa distinción importaba. Porque esta vez no entramos en pánico. No nos mudamos. No cambiamos números de teléfono o reiniciamos contraseñas. Solo observamos. Esperamos. No llegó nada más. Pasó una semana. Luego 2. Y luego, sin fanfarria, una amiga me reenvió un artículo. Noticias locales. Una pieza de interés humano enterrada bajo una pila de política y clima. Hice clic. Había sido hospitalizada de nuevo. No por otro arrebato. No por un incidente. Había caminado voluntariamente a una sala de emergencias, a mediados del invierno, no cargando nada más que un cuaderno. Les dijo que no había dormido en 4 días, que ya no podía distinguir qué era real, que una vez había tenido una hija, pero no sabía dónde se había ido. Esta vez, fue admitida no bajo fuerza, sino por su propia solicitud. Ese detalle me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desplacé el artículo 2 veces, buscando más. No había mucho. Su nombre había sido abreviado, sin fotos, sin entrevistas, solo una nota corta, señalando que estaba recibiendo cuidado a largo plazo en una instalación psiquiátrica dirigida por el Estado con visitación limitada. Se había rendido, no a nosotros, a sí misma. No sabía qué sentir. Le dije a mi esposo esa noche, y dijo algo que me sorprendió. Necesitaba que alguien creyera que no era la villana. Lo miré. Hizo cosas terribles. Sí, dijo. Pero en su mente era una historia de amor, una misión de rescate. Quería reescribir su propio dolor. Pensé en eso por mucho tiempo. Más tarde, cuando nuestra hija estaba dormida, nos sentamos en el sofá y pregunté la pregunta que había persistido por más de un año. ¿Recuerdas el baby shower? Me miró. Por supuesto. Cuando me dijiste que teníamos que irnos, cuando la miraste, ¿sabías? ¿O solo adivinaste? Hice una pausa. Reconocí la mirada. Dijo finalmente. La he visto antes. Pacientes con delirios fijos, especialmente psicosis posparto. Hay una tensión, un tipo de actuación que no se dan cuenta que están haciendo. Lo vi en sus ojos, y vi cómo te miraba. Asentí. Pensé que estabas exagerando. No lo estaba. Me volteé hacia él, suavemente. Gracias. Por no dejarme convencernos de quedarnos. No respondió. Solo alcanzó mi mano y la sostuvo. Y por primera vez, hablamos de ello. No en fragmentos. No en pánico. Caminamos a través de toda la historia, de principio a fin.
Nos reímos de cosas de las que no podíamos reírnos antes. Reconocimos lo absurdo y el dolor. Lo nombramos, pieza por pieza. Al final de la conversación, se sintió como si algo hubiera cambiado, como si la historia ya no nos poseyera. Nosotros la poseíamos. Esa noche, escribí en un diario por primera vez desde el embarazo. En la parte superior de la página, escribí: fuiste mi amiga, luego mi sombra, ahora solo eres un capítulo. Y debajo: pero yo soy quien terminó el libro. No ella, no la obsesión, no el miedo, yo. Y sin embargo, terminar la historia no significaba olvidarla. Significaba vivir con ella honestamente, sin dejar que controlara el presente. Había pasado tantos meses mirando por encima del hombro que cuando finalmente paré, la quietud era casi demasiado fuerte. Pero el tiempo tiene una forma de lijar incluso los bordes más afilados. Y la vida real, siguió adelante. Nuestra hija cumplió 16 meses la semana pasada. Ahora es todo dientes y caos, tropezando con sus propios pies, riendo de sus propios gases, señalando pájaros como si fueran magia antigua. No tiene idea de lo que vivió antes de tomar su primer aliento. Y tal vez ese es el mayor regalo que pudimos haberle dado. Paz que nunca tendrá que recordar. Mi esposo cambió de hospital la primavera pasada. Fue su idea. Pueblo más pequeño, horas más silenciosas. Dijo que necesitaba algo más lento, algo con menos emergencias, menos recordatorios. Creo que carga más de ese año de lo que jamás dejó ver, especialmente la forma en que lo detectó antes que yo. El descenso, la imitación, la obsesión bajo la superficie. Es bueno con los instintos. Siempre lo ha sido. Mi madre se mantuvo cerca. Después de esa conversación del café, se volvió una presencia más constante, no entrometida, solo silenciosamente solidaria. Nunca volvió a preguntar sobre las cartas o las cuentas falsas de Instagram o las llamadas del hospital, pero cada pocas semanas deja comestibles que accidentalmente compró de más. Sutil, pero no realmente. Esa es su forma. Sabe más de lo que dice. Siempre lo ha hecho. En cuanto a los otros, amigos mutuos, conocidos, viejos compañeros de trabajo, la mayoría se alejó. No expliqué mucho. Nunca hice público los detalles. No la nombré. No la avergoncé. Solo me retiré. Dejé que la distancia hablara por sí misma. Algunas personas se contactaron después de que nació el bebé. La mayoría no. El dolor y el escándalo hacen que las personas se sientan incómodas. He aprendido eso. Prefieren que sus desórdenes sean fuertes, obvios, trágicos de formas de las que pueden distanciarse. Pero cuando algo es suave y confuso y lleno de ambigüedad, como una mujer fingiendo estar embarazada al lado de su mejor amiga, se vuelve más difícil de mirar directamente. Así que no lo hicieron. Y dejé de esperar que lo hicieran. Había una persona en la que seguía pensando, sin embargo. Su hermana. Solo había surgido unas pocas veces, brevemente. La había conocido una vez en una reunión familiar, hace años, antes de todo. Había sido callada, reservada, educada. Recordaba que trabajaba en educación. Vivía a 2 estados de distancia. Tenía una sonrisa suave y triste, como si siempre se estuviera medio disculpando por el espacio que ocupaba. Encontré su nombre de nuevo el mes pasado. No me contacté, pero la busqué una vez. No había publicado en años. Su última foto era de una vela en el alféizar de una ventana, sin pie de foto. Y algo sobre eso se sintió final. No sé cómo era su relación después de todo lo que pasó. No sé si visitó la instalación psiquiátrica, si recibió una llamada, si envió una carta de vuelta, pero espero que también encontrara paz, o al menos cierre. Algunas historias no necesitan confrontación, solo necesitan terminar. En cuanto a ella, mi ex mejor amiga, no pienso en ella tan a menudo ahora. Cuando lo hago, no es con ira, ni siquiera es miedo, es con distancia. Como mirar una casa en la que una vez viví que ya no se siente mía. Todavía no sé la verdad completa de su delirio. Si comenzó como calculado o desquiciado, si realmente creía que el bebé dentro de mí debería haber sido suyo, o si solo necesitaba algo en lo que creer después de que su mundo se rompiera. Pero sé en lo que se convirtió. Y lo que casi perdí porque tenía demasiado miedo de nombrarlo. No hay final dramático. Ella permanece bajo cuidado, por lo que sé. No hemos tenido más contacto. No hay nuevas cartas. No hay sombras en ventanas. La última vez que su nombre apareció en algún lugar cerca del nuestro fue durante una verificación de antecedentes para el nuevo trabajo de mi esposo. Un incidente marcado, confidencial, redactado. Aún así, surgió. Fue transparente.
La junta del hospital aprobó sin problema. Buenos instintos, le dijo uno de ellos. Nos reímos de eso después. No creo que alguna vez le cuente la historia completa a nuestra hija. Tal vez algún día, si está crecida y hay una razón, explique. Cuidadosamente. Honestamente. Pero por ahora, es solo una parte silenciosa de nuestro pasado. Un capítulo cerrado. Un peligro enfrentado. Un hogar reconstruido. No recordará las ventanas cerradas, las mudanzas silenciosas, los pasos cautelosos. Solo sabrá que la amamos lo suficiente para protegerla antes de que naciera. Y si eso es todo lo que alguna vez sabe, es suficiente. Porque algunas victorias no son fuertes. Se susurran a las 2 a.m. sobre la respiración de un niño dormido. Son las silenciosas, las constantes, las que nadie ve, pero son reales y son nuestras.